cielo. Y vamos a ir a la palabra, al libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6. ¿Y cuántos vamos a decir, ahí está nuestra bendición? ¿Cuántos pueden mirar a la persona que tienen a su derecha, a su izquierda y con una sonrisa decirle, ahí está tu bendición? Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice la bendita palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 25, dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Y cuántos vamos a recibir ese pan en esta noche? Y dice ahí, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿A quién señaló? A nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién escogió? A nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Y cuántos necesitamos creer en aquel que fue enviado, Jesucristo de Nazaret? Y el tema que el Señor nos regala en esta noche es, creamos para salvación. ¿Cuántos vamos a creer en la salvación? ¿Cuántos necesitamos una salvación de parte de Dios para nuestras vidas? Pero vamos a creer de que es a través de Jesucristo. ¿Cuántos creemos a través de Jesucristo que va a venir esa salvación para nuestra vida? Amén. ¿Pueden tomar asiento? Creamos para salvación. Y el Señor también nos hablaba hace 8 días de la fe, ¿verdad? Que esa fe no se opacara, que esa fe no menguara. Pero algo que está pasando actualmente en el pueblo cristiano en general es que muchos están buscando solamente los beneficios. Es tremendo lo que decía nuestro Señor en el versículo 26, cuando dice, de cierto os digo que me buscáis, no por lo que no porque habéis visto las señales. Y si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos hemos visto señales de parte de Dios? ¿Cuántos hemos visto el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas? Todos lo hemos visto, ¿verdad? Porque si no fuera así no estaríamos acá. Pero lastimosamente mucha gente, a pesar de que ha visto las señales de Dios, mira lo que pasa. Sino que porque coméis el pan y os saciáis. Mucha gente solamente viene por el pan físico. Muchos solamente vienen por el beneficio terrenal. Pero ¿cuántos verdaderamente han decidido buscarlo a Él por esas cosas tan maravillosas que puede dar? Más que el pan, más que el vestido, más que el calzado. Y dice la palabra en una parte, dice Él, que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos tenemos necesidad de pan? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos necesidad del vestido? Todos. Pero es algo que perece. Es algo que... Pero hoy el Señor nos está inquietando. Necesitamos aprender a buscar a ese Dios verdadero por encima de aquellas cosas. En una parte de la palabra dice,
buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Dice, creamos para salvación. Y si hace un momento el Señor decía que confiamos en Jehová, porque Él nos iba a librar, ¿cierto? ¿Y cuántos confiamos que el Señor nos va a librar de toda afrenta? ¿Cuántos creemos de que el Señor nos va a librar de cualquier situación? Pero como lo decía el versículo 29, dice que creamos en el que Él ha enviado. ¿Será que sí estamos creyendo en Jesucristo? ¿Será que sí estamos creyendo en esas señales que Él hizo a favor de nuestras vidas? ¿O ya se nos olvidó? Porque lastimosamente el pueblo cristiano en general está siendo muy olvidadizo. Pero ¿cuántos dicen no así con nosotros en el nombre de Jesucristo? ¿Cuántos por un instante pueden inclinar su rostro y decirle, Señor, yo necesito, Señor, todos los días de mi vida recordar aquellas señales, Señor, las cuales, Señor, tú mostraste a mi vida, bendito Señor? Y ese mismo Señor que hizo esas señales en aquellos momentos de mi vida, las hará en este momento, bendito Señor. Estamos en un tiempo de oración y de intercesión, y dile, Señor, yo necesito, Señor, ver esas señales. Yo necesito ver, Señor, estas respuestas, bendito Señor. Pero dile, Señor, que yo no solamente busque aquellas cosas terrenales, bendito Señor, aquellas cosas que perecen, bendito Dios, sino aquellas cosas, Señor, que nos llevan a vida eterna, bendito Dios. Por eso dile, Señor, perdóname si de pronto me he olvidado de aquellas señales, bendito Señor. Dile, Señor, perdóname si me he olvidado de aquellas cosas, Señor, a las cuales, Señor, tú te manifestaste a mi vida. Dile, Señor, perdóname y ayúdame, por favor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿cuántos sí nos vamos a acordar de esas señales que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos nos vamos a acordar de aquellos momentos cuando de pronto no había nada y de la nada el Señor desató? ¿Cuántos nos vamos a acordar de que de pronto el momento en que los médicos decían tenías aquello o aquello, pero el Señor dio la última palabra y cambió aquel dictamen? ¿Cuántos nos vamos a acordar de aquellos momentos cuando el enemigo de pronto devastaba y decía, pero ahí salía alguien por de nuestras vidas llamado Jesucristo? ¿Cuántos se pueden colocar por un instante de pie y decirle, Señor, cómo no acordarme de aquellas señales? ¿Cómo no decirle a tu alma, alma mía, cree que Jesucristo está en este lugar? El Espíritu de Dios está obrando a favor de nuestras vidas. Por eso dile, Señor, yo necesito creer para salvación, bendito Señor. Yo necesito creer que Jesucristo, Señor, es mi Salvador, es mi libertador, bendito Señor. Yo necesito creer, Señor, que si el Hijo libertare, seríamos verdaderamente libres. Dile, Señor, yo necesito creer que tú me librarás de toda esta situación. Si puedes enardecer tu ser y decirle, ser mío, alma mía, créele al Señor que la última palabra la tiene Él. Aunque los hombres, aunque la circunstancia diga lo contrario, pero dile, Señor, yo creo que tú tienes la última palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Y cuántos creemos que Él tiene la última palabra? ¿Cuántos creemos de que el Señor es el que tiene la última palabra? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor y decirle, Señor, yo creo que tú tienes la última palabra? Yo creo que ese aplauso puede ser mejor y decirle, Señor, tienes la salida, tú tienes la salida, bendito Señor. Porque el Señor quiere ayudarnos en su misericordia. Pueden tomar asiento. Pero Él quiere ¿qué? Obediencia también, amén. Y es tremenda esta palabra porque dice el versículo 26, ahí donde estamos. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero mira lo que dice el 27. Trabajad, trabajad, trabajad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, uy, no, pastor, ya se puso pesado. No, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que trabajar en lo que Dios nos manda. Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece. Y algo que el Señor quiere es que nosotros nos centremos en algo. ¿Necesitamos trabajar para el sustento diario? Claro que necesitamos trabajar. Pero el Señor dice, no solamente trabajes por eso. Porque mucha gente a día de hoy se está centrando solamente en eso. Y es trabajar. Y llega el culto de intercesión, pero es que yo tengo que trabajar. Y llegan los ayunos, pero es que yo tengo que trabajar. Y llegan las intercesiones, pero es que yo tengo que trabajar. Y llegan los cultos de jóvenes, y es que tengo que trabajar. Pero el Señor dice, trabajad no para la comida que perece. Y mucha gente se está afanando por eso. Mucha gente se está afanando por lo terrenal. Y sabe Dios que tenemos necesidad de todo eso. Pero cuando nosotros le damos la preeminencia a Dios por encima de cualquier cosa, es cuando vemos las señales de Dios. ¿Cuántos necesitan señales de Dios en este tiempo? Pero necesitamos mirar más allá de lo terrenal. Necesitamos mirar más allá de lo que perece. ¿Cuántos anhelamos viviendas propias? Todos las anhelamos, ¿verdad? Pero aún eso perece. Qué bonito es decirle, Señor, yo tengo que asegurarme de esas moradas celestiales. ¿Y cómo me aseguro yo de estar ahí caminando como Dios quiere que andemos? Y mira lo que dice acá. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque a esto señaló Dios el Padre. A nuestro Señor Jesucristo fue el que le otorgó ese privilegio. Y algo que Dios quiere que nosotros hagamos para el tiempo es que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Por eso la palabra dice, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Y cuántos necesitamos vida eterna? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos anhelamos que nuestras familias tengan vida eterna? Todos. Pero para eso necesitamos creer que Cristo viene pronto. Ustedes están viendo las señales de los últimos tiempos, terremotos, están viendo hambres, pestes, guerra. Se está cumpliendo la palabra al pie de la letra. Pero muchos se preocupan solamente por la parte terrenal. Y se les olvida que esto pronto acabará. Pero algo que el Señor quiere con toda esta palabra hoy de la fe es que fortalezcamos nuestra fe para creer de que Cristo viene pronto. Y si nosotros creemos que Cristo viene pronto, vamos a recibir también el favor de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos que vamos a recibir el favor de Dios? La palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y decía, creamos para salvación. ¿Cuántos vamos a creer para perseverar hasta el fin? Amén. Por eso dile a la persona que tienes a tu lado, tu carrera no ha terminado. Tu carrera no ha terminado. Porque Dios planea un propósito con tu vida. Por eso estás en este lugar. Vamos a ir ahí mismo, San Juan 6, versículo 46. Dice la bendita palabra más adelante, San Juan capítulo 6, versículo 46. ...47, perdón. Dice la palabra: de cierto os digo, el que cree en mí tendrá ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos queremos vida eterna? Amén. Pero para tener esa vida eterna necesitamos creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos creemos que nuestro Jesucristo es el pan de vida?
Pero para ver ese pan de vida es necesario creer que Jesucristo es nuestro Señor. Dice un poquito más adelante San Juan 12:46. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos creemos de que vamos a ver las señales de Dios porque creemos en el unigénito Hijo de Dios? San Juan 12:46. Mira lo que dice la palabra. Yo, ¿quién está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. ¿Y cuántos creemos que si creemos en el Señor no vamos a permanecer en tinieblas? Amén. Por eso es que mucha gente no ve el favor de Dios, mucha gente no ve lo que Dios quiere para su vida, porque están en tinieblas. Una persona en tinieblas no puede ver hacia dónde va. Y algo que el Señor quiere es que la luz de Cristo resplandezca en cada vida. Entonces éramos tinieblas en una época, pero gracias a que la luz admirable resplandeció en nuestra vida es que vino una transformación. ¿Y cuántos creemos de que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas? Amén. Pero mira lo que dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el Señor quiere que salgamos de toda tiniebla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero para eso necesitamos ¿qué? Creer. ¿Cuánto necesitamos creer? Dice el versículo 30 de donde estábamos, en versículo 6. Continuamos ahí. Bueno, leamos el 29, dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Y a quién envió? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos creemos que esa obra de Dios se va a ver hecha en nuestras vidas? ¿Y cuál es la obra de Dios? De que creamos que Jesucristo es el Señor, amén. Que creamos que Jesucristo es la puerta, creamos de que Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida? Que si las circunstancias se han dicho no puedes, hasta aquí llegaste, es donde tú te puedes colocar por un instante en pie y decirle: yo creo que la puerta, yo creo que el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo mi Señor, mi ayudador, es el que me va a librar de todas estas circunstancias. Dile: Señor, yo creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como lo decía la palabra, Señor, sí veremos ese favor tuyo, bendito Señor. Pero dile: Señor, yo necesito creer que Jesucristo es la salida de ese problema. Yo necesito creer que Jesucristo es nuestro ayudador, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Puedes tomar asiento. Bueno, y voy a ir rápido porque el tiempo ha ido pasando, pero no podía pasar antes de decirles esto. ¿Cuántos creemos de que el Señor sí habla? ¿Cuántos creemos que el Señor sí habla? Esta madrugada me pasaba algo muy curioso. Tenía como un sueño, todo el tiempo me estaba sonando la alarma del celular, y sí, estaba sonando. Pero lo curioso era que en el sueño yo la paraba y la paraba y la paraba y seguía sonando. Lo que me acuerdo es que en el sueño yo me levantaba y yo decía: no, pero yo no voy a madrugar hoy. Pero yo en el sueño me levantaba y todo el mundo dormía. Y yo miraba y eran exactamente las 4:30, que era la hora real. Pero en el sueño yo decía: bueno, Señor, heme aquí, ¿tú qué quieres? Y varias veces le dije lo mismo en el sueño: Señor, ¿tú qué quieres? Bueno, efectivamente llegó mi otra alarma y me despertó. ¿Cuántos bendecimos esa alarma? La pastora Katy. Pero ¿a qué voy con esto?
En la tarde recibo una llamada y me dice: tú tienes la bendición de la prédica. El Señor ya estaba desde temprano diciendo: oiga, te necesito. Oiga, a trabajar. Y no me estaba levantando precisamente para irme a trabajar en lo secular. El Señor, ¿qué quería? Que me levantara a trabajar en su obra. Entonces vean que Dios sí habla. ¿Cuántos creemos de que Dios sí habla? Y muchas veces la gente espera que aparezcan ángeles. Y bueno, gloria a Dios, el Señor así lo permita. Pero hay cosas tan sencillas en las cuales el Señor empieza: ey, cuidado. Ey, por ahí no es. Ey, sí no es. Ey, por ahí es. El Señor sí está hablando. ¿Cuántos bendecimos la vida de nuestros pastores a donde quiera que se encuentren? Amén. Dios estaba hablando y el Señor habló y dio una advertencia el domingo a través de nuestro pastor. Y el Señor otra vez decía: tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Ustedes están viendo la situación actual del país, del mundo. Es tiempo donde debemos aferrarnos más a la fe en Jesucristo. Y están viendo cómo están anunciando crisis, están viendo cómo de pronto en algunos lados dicen que no hay, otros que sí hay, y están peleando de aquí y están de allá. Eso es lo que se está viviendo actualmente. Pero si creemos en Jesucristo y creemos en esta palabra, es donde vamos a ser librados de todo eso, amén. ¿Cuántos creemos de que sí seremos librados de todo aquello que se está viviendo? Pero la palabra es clara, dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el... Bueno, sigamos avanzando porque el tiempo está corriendo. Versículo 30. Dice: le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿O qué obras haces? Y muchas veces la gente cuestiona, ¿no? Bueno, y usted dice que creamos, pero bueno, queremos ver. Bueno, pero mira que muchas veces el Señor se manifiesta de maneras así. Muchas veces Él obra de maneras que nosotros no esperamos ni nos imaginamos. Y ¿sabes algo? Él obra a la manera de Él. ¿Cuántos vuelven a mirar a esa persona con una sonrisa y decirle: Él obra a la manera de Él, no a la nuestra? Dice el 31: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y aparentemente era una bendición. ¿Cuántos creemos que eso fue una bendición para el pueblo de Israel? Pero miren cómo tan tremendo se desató eso. Éxodo capítulo 16, versículo 4. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su bendita palabra? ¿Cuántos creemos que sí hay una salida en Jesucristo de Nazaret? Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y ahí se escucha como bonito, ¿cierto? Uy, el Señor desató bendición sobre aquel pueblo que estaba en el desierto. ¿Y cuánto necesitamos que el Señor desate bendición? Amén. Pero mira lo que aconteció en el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué? Murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Por eso tengamos cuidado de la murmuración contra nuestros pastores. Tengamos cuidado de murmurar contra los siervos de Dios. Y mira lo que decían. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no, pues nos, pues nos hubiéramos saciado, no nos hubiéramos sacado al desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Y cuál era la queja? Que no tenían de comer. Pero es tan tremendo. ¿Era verdad de que ellos se saciaban en la tierra de Egipto? No. ¿Era verdad que comían hasta saciar? No. Porque si no, entonces no hubieran clamado al Dios viviente. Si hubieran estado tan cómodos en Egipto, no hubiera habido la necesidad de clamar a Dios para que los librase de aquella servidumbre. Pero es tan tremendo, por cuando el pueblo murmuró, sí, comieron mucho, y el Señor desató, dice que en la mañana les desataba el maná, que es ese pan, y en la tarde desataba las codornices, que era la carne. Sí, que iban a comer hasta saciar, vamos a ver. Y el Señor permitió que comieran hasta que saciaran en el desierto. Pero por causa de esa murmuración ya sabemos qué fue lo que pasó con ese pueblo. En otra parte dice que aquellos quedaron postrados en el desierto. Por eso cuidémonos de qué decimos contra. Oiga, si se presentó esta situación, Señor, ¿por qué está pasando? ¿Dios los quería matar de hambre? No. ¿Los estaba qué? Probando. ¿Será que hoy estás viviendo alguna prueba? ¿Será que hay alguna circunstancia de tu vida que está siendo probado o probada? Pero ¿cuántos pueden decirle, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, Señor? Y si puedes decirle, Señor, perdóname si he murmurado, bendito Señor. Dile, Señor, si he sido como aquel pueblo, Señor, que de pronto en el afán, en la necesidad de conseguir lo terrenal, hemos murmurado, hemos renegado de lo que tú nos has dado. Perdónanos, bendito Señor. Dile, Señor, gracias por lo que tengo, bendito Señor. Dile, Señor, gracias por el alimento, gracias por la vivienda que tengo. Si puedes decirle, gracias por mi familia, bendito Señor. Dile, Señor, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Pero dile, Señor, ayúdanos, Señor, a no murmurar. Ayúdanos, Señor, a tener esta lengua, Señor, refrenada, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos en medio de la prueba, bendito Señor. Porque el propósito tuyo eran solamente 40 días, Señor, para aquel pueblo, para ser preparados antes de entrar a la bendición. Pero por causa de la murmuración, por causa de la queja, Señor, aquellos 40 días se prolongaron 40 años, bendito Señor. Por eso dile, Señor, ayúdanos, Señor, y dile, yo no quiero prolongar aquellos tiempos que tú has colocado para mi vida. Dile, Señor, ayúdanos a creer en ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos creemos que sí necesitamos creer en Jesucristo en medio de la prueba? Y sabes algo, el creer nos enseña a callar. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de callar? Fue Jesucristo. La Biblia dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Pero dice, y no abrió su boca. En medio de la prueba, aunque Él sabía lo que iba a pasar, guardó silencio. Y muchas veces por abrir la bocota es que nos han pasado cosas. Algo que el Señor me enseñaba en estos días es: aprende a cerrar el pico. Dos circunstancias muy similares me han pasado y todo. Es que. Y después el Señor. Aprendamos a cerrar la boca. Pero es que yo tengo la razón. Aprendamos a cerrar la boca. Pero es que yo. Aprendamos a cerrar la boca. Cuando aquellos vinieron a acusar a aquella mujer, lo único que hizo el Señor fue escribir allí y guardó silencio mientras muchos allí lanzaban cosas. Pero lo único que el Señor dijo: bueno, y el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y muchas veces la gente, ¿qué es lo que hace? Hablar a la ligera. Por eso miren la importancia de creer en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, seguimos su ejemplo. ¿Y cuál es su ejemplo?
guardó silencio. Y en medio de aquel silencio se glorifica más Dios. ¿Cuántos creemos que en medio de aquel silencio es donde se glorifica más Dios? Y si de pronto sientes como que Él no habla, como que no pasa nada, espera, pida en Él. ¿Cuántos vamos a esperar y a confiar en Él? Pero sobre todo a creer en Él. Amén. Dice la bendita palabra. Volvamos nuevamente a San Juan. Ya para ir terminando porque el tiempo ha ido pasando. Mira lo que dice la palabra. Versículo 32 dice. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y cuál fue ese pan que descendió del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Y creemos de que el Señor Jesucristo nos da vida a nosotros. ¿Cuántos creemos que el Señor Jesucristo es el que cambia aquella circunstancia? Pero mira lo que dice el 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y cuántos creemos de que no vamos a tener ni hambre ni sed jamás en el nombre de Cristo? Ni espiritual ni física. Y sabes algo, hay situaciones de la vida que se convierten como un sequedal. Y quisiéramos saciarnos, pero como que ¿será que era la voluntad que pasáramos por esos tiempos de hambre? ¿Será que era la voluntad de Dios pasar por esos tiempos de sequedad? O de por no creer en Él. Pero es que a mí me parecía. Pero es que se veía tan lindo, tan linda. Pero algo que el Señor quiere dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos creemos de que esa sed que de pronto sentía nuestra alma allí va a ser quitada en el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Cuántos creemos que esa hambre que de pronto estaba allí internamente el Señor la va a saciar con su presencia? Porque hay cosas que aún en lo natural, de pronto tú te quieres saciar y come y como que siente todavía ya esa ansia de comer. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. La palabra sí dice que comamos hasta saciarnos. Oiga, pero si no ha llegado esa saciedad, esa paz, esa tranquilidad, ¿será porque no estamos creyendo en el unigénito Hijo de Dios como debe ser? Por eso es que mucha gente busca refugios donde no tiene que buscarlos. Porque esa sed en su alma, esa hambre en su alma están ahí. Pero algo que el Señor quiere, no busca más allá. Yo soy el pan de vida, dice el Señor acá. ¿Cuántos creemos que el Señor es nuestro pan de vida? El Señor es el que va a saciar esa sed interna que estaba allí. De pronto esa hambre de amor, del amor verdadero, el amor ágape. Esa sed de sentirse solo o sola allí, pero es Dios el que quiere cambiar esa circunstancia. Y sigamos leyendo ahí. Dice el versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. Y creo que volvemos otra vez con lo que iniciamos. ¿Cuántos vieron las señales de Dios? ¿Cuántos vieron los milagros de Dios y a pesar de no creen? Pero ¿cuántos dicen no así con nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Porque si estamos viendo y vamos a ver la gloria de Dios, sí vamos a creer. ¿Cuántos sí vamos a creer?
¿Cuántos íbamos a creer de que Él es nuestro ayudador, de que Él es el perdonador, de que Él es el ayudador, de que Él es el restaurador? Pero necesitamos creer en las señales de Dios. Si el Señor te ha dicho es porque lo va a hacer. Si el Señor lo ha dicho es porque lo va a hacer. La palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Dios te lo prometió en algún momento es porque Dios lo va a hacer. Pero para que esas promesas se cumplan es necesario obedecer a su palabra. Es necesario vivir la palabra conforme está escrita, amén. Por eso nos vamos a colocar en pie porque el tiempo ya ha ido pasando. Pero vamos a terminar con esta palabra, Santiago capítulo 1. ¿Cuánto necesitamos creer más? Yo necesito creer más. Santiago capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice acá la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, en que es arrastrada por el viento y echadas de una parte a otra. Oiga, tremendo una persona que vive sin fe. ¿Qué pasa? Es movida de aquí para allá, de allá para acá. Pero ¿cuántos creemos de que vamos a ser ayudados por el Señor? ¿Cuánto necesitamos pedirle fe al Señor? ¿Cuánto necesitamos ser sinceros y decirle, Señor, en este tiempo reconozco que me ha faltado fe? Y colócate en pie y vamos a orar y dile, Señor, hoy me presento delante de tu presencia. Dile gracias, Señor, por ese regalo merecido, Señor, que fue que Jesucristo viniese, Señor, al mundo, entregase su vida, Señor, y resucitase al tercer día por nosotros, bendito Señor. Pero dile, Señor, soy consciente de que me ha faltado creer en el unigénito, Señor. Por eso la palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero dile, Señor, perdóname porque verdaderamente no he creído en ti, Señor. Dile, Señor, si no he creído, Señor, y he querido hacer mi propia voluntad, perdóname, bendito Señor, porque muchas veces hemos tomado, Señor, malas decisiones, porque no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, porque no hemos hecho conforme, Señor, a sus enseñanzas, conforme, Señor, a lo que Él nos ha dado. Dile, Señor, perdóname y ayúdame, por favor. Dile, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, porque solamente en ti, Señor, hay salida, Señor. Circunstancias, bendito Dios. Dile, solamente en ti tengo la salida y la respuesta, bendito Dios. Dile, tú sabes lo que yo necesito, por favor, Señor, ayúdanos en tu misericordia, porque si hemos visto, Señor, tus maravillas, si hemos visto los milagros, si hemos visto respuestas, pero muchas veces, Señor, la duda, la incredulidad han prevalecido por encima de. Y dile, Señor, no puede ser más así en el de Jesucristo. Dile, Señor, tengo que traer memoria una y otra vez las veces, Señor, que te has glorificado en nuestras vidas, Señor, las veces, Señor, que has hecho, hiciste a lo largo, Señor, de la antigüedad, Señor, porque la palabra dice, por la fe alcanzar testimonio los antiguos. Y dile, Señor, no quiero solamente que aquellos la hayan alcanzado, sino que yo también, Señor, alcance testimonio, Señor, por la fe en Jesucristo, bendito Señor, que en algún tiempo pueda decir, tomé la decisión de seguirlo, y Él cambió, Él transformó mi vida para su gloria, para su alabanza. Por eso dile, Señor, ayúdame a creer en el unigénito, en Jesucristo de Nazaret. Dile, Señor, ayúdame a creer que a través de Él, que es el mediador entre nosotros y el Padre. Dile, Señor, yo necesito hallar gracia delante del Padre eterno, bendito Señor. Por eso te damos gracias, bendito Señor. Señor, una vez más te pedimos que nos perdones cualquier pecado, cualquier ofensa, Señor. Dile a y dile, Señor, perdóname, bendito Señor. Perdóname
y murmuré. Perdóname, Señor, si dudé, bendito Señor, porque en otra parte de tu palabra dice que la duda es contada por pecado. Dile, Señor, perdóname si dudé, bendito Señor. Perdóname, Señor, si prevaleció más aquello, Señor, que tu palabra, bendito Señor. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, bendito Señor, más cortante que toda espada de doble filo, bendito Señor. Por eso dile, Señor, si tú lo dijiste, tú lo harás por tu misericordia, bendito Señor. Pero ayúdanos a creer en el unigénito Hijo de Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender cuando tú nos hables, bendito Señor. Ayúdanos a entender cuando tú nos hables, bendito Señor. Padre, y hoy te damos gracias por este tiempo y te invito para que levantes tus manos ahí y dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias porque tú eres un Dios de bondad, de misericordia. Dile, Señor, gracias porque tú me ayudas a creer en ti cada día de mi vida, bendito Señor. Y hoy levantamos nuestras manos, Señor, como señal de que de ti proviene nuestra bendición, bendito Señor. Y hoy levantamos nuestras manos, Señor, para recibir la bendición del Padre. Hoy recibimos la bendición del Hijo. Hoy recibimos la bendición del Espíritu Santo. Hoy recibimos la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, la sentimental, emocional. Hoy recibimos, Señor, esta que es la herencia de los hijos de Dios. Y hoy recibimos esa fe para creer en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, mi amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.